Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta ocasión tenemos como invitado al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Él es Jesús Salazar Nishi. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Más bien, y me gustaría comenzar con nuestra conversación respecto a un contacto que ha habido pues recientemente, ¿no? Entre el nuevo ministro de Economía con pues una serie de gremios, de representantes de gremios. Queríamos saber si pues justamente ha habido este contacto con usted o con algún representante de la SNI y cuál ha sido su parecer al respecto. Correcto, en efecto, el nuevo ministro de Economía se reunió con diferentes gremios, entre ellos nosotros como SNI estuvimos presentes, y fue básicamente una reunión de presentación y de, yo diría, de manifestar su buen deseo del ministro de buscar que la inversión privada en nuestro país retome el crecimiento que hace tiempo no lo tiene. Sin embargo, debo decir que esto a nosotros nos preocupa, ya que las buenas intenciones del ministro no necesariamente van a ser implementadas viendo lo contradictorio en la actitud del presidente de la República y de su primer ministro. Entonces, vemos ahí que no hay coherencia entre un llamado a la inversión a los privados y por otro lado este lenguaje de confrontación que estamos escuchando en estos días, ¿no? Ujú. Usted, a raíz de esa reunión de presentación que usted me comenta, ¿qué opinión le ha generado este anuncio que ha hecho preliminarmente el ministro Burneo sobre un plan de reactivación económica, ¿no? ¿Ha dado algunos alcances que a ustedes, digamos, les permitan ahondar un poco más en qué podría consistir esto o ha sido algo muy general, muy general? Ha sido bastante general. Yo entiendo que después de ello nos irá llamando a los gremios para que cada uno de nosotros haga su propuesta. Nosotros tenemos propuestas claras en nuestro libro Perú, Regiones al 2031 y el desarrollo de políticas industriales en nuestro sector. Sin embargo, el tema va por cómo generar inversión privada y cómo desarrollar este índice de inversión privada que ya lo dijo el presidente en el discurso, estamos al 0% de crecimiento y que vamos a terminar el año con negativo, ¿no? Quizá un -2, -3% en la inversión privada. Entonces, ¿cómo va a hacer el ministro para generar esa confianza? Él dice que va a generar inversión pública. Eso me parece muy bien. La inversión pública viene detenida y eso tiene un efecto multiplicador en la inversión privada. Pero además de ello, la inversión privada necesita un clima de estabilidad, de bajo ruido político. Y es exactamente lo contrario que tenemos estos días. Así que esa es la preocupación que tenemos en el sector empresarial. ¿Cómo hablarle a los inversionistas nacionales y extranjeros que vengan a desarrollar sus planes, su desarrollo y sus inversiones de sus capitales en nuestro país cuando nos encontramos con un clima de enfrentamiento y la verdad, con actos presuntos de corrupción, digo presuntos porque están en investigación, que lo que hacen es ahuyentar la inversión privada de nuestro país? ¿Qué tipo de señales tiene que dar o tendría que dar el señor Burneo para justamente poder pues generar mayor confianza, ¿no? Entre los actores del sector privado? Y con eso yo sé que usted ya me ha mencionado preliminarmente algunos detalles en una pregunta anterior, pero me gustaría ahondar un poco más en ello. Correcto, a ver, hay un punto inicial que daría una buena señal al sector empresarial. Es el intervenir en la decisión del Ejecutivo y derogar estos dos decretos supremos dados por el Ministerio de Trabajo que están afectando mucho al tema de la formalidad laboral en nuestro país. Y hablo del decreto supremo 001 y del decreto supremo 014. Estos que no pasaron por el Consejo Nacional del Trabajo y que lejos de fomentar la formalidad laboral en el Perú, que todos estamos reclamando, más bien lo que hace es lo contrario. Tenemos entendido, porque de buenas fuentes, que fue el Ministerio de Economía quien se opuso a la dación de estos dos decretos supremos, sin embargo, igual salió. Creo que una buena forma de demostrar que hay un cambio de rumbo en la conducción del MEP y del gobierno es que deroguen estos dos decretos supremos, ¿no? Ujú. Justamente se había hablado un poco respecto a la salida del señor Graham, ¿no? El último ministro de Economía, que justamente respondía en parte a cierta pues incomodidad que se había generado dentro del mismo gabinete por claramente la postura que él tenía y porque, bueno,
digamos, era de esperarse de cierta forma que tuviese varias diferencias, pues su trayectoria de cierta forma nos daba algunos alcances, ¿no? Al haber pasado por el BCR, el MEF, entre otros. Entonces, ¿usted considera que el señor Burneo va a estar de pronto, más que en la capacidad, digamos, en la posición o va a tener, digamos, al menos la habilidad para poder hacer frente sin que ello signifique, o sea, es decir, hacer frente al mismo premier o al mismo presidente, ¿no? Para hacerlos, digamos, entrar en razón respecto a estos dos proyectos, al menos, y lograrlo sin que ello signifique necesariamente su salida, tal como sucedió con el señor Graham, probablemente? A ver, yo me preguntaría si fuera ministro y tenga que hacer esa acción, si me quedaría en un gobierno que no entiende que necesita dar señales claras al sector privado para la inversión. O sea, aquí hay un tema que, así como Graham tuvo el coraje de mantener ciertos estándares dentro de la economía y que logró que esto no llegara a mayores, creo que el señor Burneo tiene la misma responsabilidad, ¿no? Sobre todo quien conduce la economía de un país tiene que ser una persona consecuente con el crecimiento económico. Y aquí no hay otra opción. O sea, queremos recuperar la confianza del privado y que la inversión se dé, porque, a ver, no es solamente por un tema de privados y por un tema de los gremios que necesitamos que se den las condiciones, es un tema de la nación. ¿Quién produce la riqueza nacional? Somos los privados. Y entonces un Estado sin inversión privada simplemente está destinado a decrecer y ese no debe ser el futuro de nuestro país, ¿no? Para terminar con el tema del sector economía, con la cartera de economía, el señor Burneo hace poco reiteró su interés de que haya una mejor coordinación con el Banco Central de Reserva. Es sabido que, claro, el Banco Central y el MEF periódicamente tratan de todas maneras, estar informados de lo que cada quien hace, ¿no? Para poder, digamos, establecer una línea sin que ello, pues, afecte la autonomía de las instituciones, ¿no? Una línea que conecte, pues, la política fiscal, la política monetaria, pero sin que intervengan las instituciones en ello, ¿no? Sin embargo, ha habido bastante preocupación al respecto. Incluso hubo un banco de inversión, JP Morgan se pronunció al respecto, claro, a través de sus reportes, ¿no? Que ellos mismos emiten. Pero en ese sentido, ¿cuál es su apreciación? ¿Le genera preocupación esto? ¿O de pronto cree que puede haber sido de pronto un malentendido que llegó a mayores y que de no haberlo sido, pues de pronto no habría generado todo el aspaviento que se ha visto? A ver, yo debo confiar en lo dicho por el nuevo ministro de Economía. Al iniciar la reunión con los gremios, el ministro lo primero que aclaró fue que horas antes había tenido una reunión con el señor Velarde del BCR y había aclarado la posición de total confianza y respaldo al BCR y que le iba a asegurar la independencia del BCR. Yo creo que eso se va a dar y necesitamos creerlo, para ser más sinceros, ¿no es cierto? Así que ahí tenemos una primera declaración del ministro hacia los gremios sobre cuál va a ser la actitud de este ministro respecto al BCR. Ujú. Bien, le agradezco por esa precisión. Y ahora pasando al tema del sector trabajo, que era algo que también estaba comentándonos hace un momento, a raíz de estos dos proyectos de estos dos decretos supremos del Ejecutivo, ¿no? El de tercerización laboral, que limitaba la tercerización laboral, y el otro, el de relaciones colectivas. Usted, ahora que la ex ministra de Trabajo, Betsy Chávez, ha vuelto, ¿no? Al gabinete, claro, en otra cartera, claro está, ¿usted considera que puede peligrar, digamos, una influencia respecto a lo que se pueda decidir en el mismo Ejecutivo en materia laboral? Porque está claro que la Agenda 19 y varios puntos de ahí se están comenzando a materializar, ¿no? Entonces, y eso ha generado bastante preocupación. ¿Cree que esto representa un riesgo y que debería haber alguna, al menos, aclaración o mayor claridad desde el premier o el mismo presidente? Mire, yo creo que ya no es un tema solo de percepciones o de creencias. Creo que tenemos las evidencias para asegurar que hay un plan montado y tiene un camino y un devenir de acciones que nos dicen que hay una línea dura de parte del Ministerio de Trabajo en la implementación de estas medidas laborales. Yo estimo que la presencia de Betsy en el
Betsy Chávez en el nuevo gabinete es asegurarse la continuidad de este Plan 19. Y lo que nosotros estamos reclamando al nuevo ministro de Trabajo es que corte con este tipo de acciones que tuvieron sus antecesores. Y le hemos pedido que por el bien del país y de la creación de trabajo digno, trabajo formal y bajar la informalidad laboral, dejémonos de seguir sacando decretos supremos que lo único que hacen es ahuyentar a la formalidad. El Perú no necesita más reglamentos, leyes, decretos que regulen la actividad laboral de los privilegiados que llegan a escasamente un 20%, que son los que están en planilla. Y de ese 80% nadie se preocupa. Entonces, yo se lo dije al ministro anterior de Trabajo, cuando estuvimos reunidos en el Ministerio de Trabajo, ¿quién se preocupa por dar leyes o reglamentos para ese 80% que no está en la formalidad y que necesita estarlo? Porque es un gran flagelo para nuestro país cuando estos señores terminan su vida activa dentro del trabajo. ¿Y a dónde van a ir? ¿Qué seguro van a recibir? ¿Qué pensión tienen? ¿Qué seguro médico tienen? De eso no se preocupa ni este ni los anteriores gobiernos, pero sí en sacar leyes, decretos sobre estos escasos 20%. Ya es un tema que debería cambiar como visión nuestro país, ¿no? Ustedes como gremio industrial, ¿qué estimación o proyección tienen respecto al impacto que pueda tener el proyecto que apunta a la tercerización laboral, que diga el decreto que apunta a la tercerización laboral justamente en este mismo sector, ¿no? En la industria, en la manufactura? Mire, muchos eh, de los sindicatos cuentan que estos dos decretos supremos golpean a la gran industria, a la gran empresa, y son ellos los que están dolidos. Yo le voy a decir la verdad. Esto a quienes impacta realmente es al micro, pequeño y mediano empresario. Y más a los micro y pequeños, porque hacia ellos se les ha condenado a separarlos de su trabajo cuando se le dice no puedes contratar con las grandes empresas porque ya la tercerización no se va a dar. Entonces, ¿contra quién están atentando? ¿Contra la gran empresa o contra esas empresas pequeñas que se articulan con las grandes y generan una cadena productiva? Lo mismo pasa con los sindicatos. Ahora, una empresa con 5 trabajadores va a tener su sindicato y una pequeña empresa va a poder mantener ese régimen. Por el amor de Dios. O sea, aquí no hay una visión de desarrollo de trabajo formal. Lo que hay es una intención de, no sé, fortalecer a los sindicatos para, no sé con qué otra intención. Pero nuevamente, ¿por qué no regulamos sobre esos 80% de trabajadores que no tienen ningún beneficio, ¿no? Ujú. Cuando ya pasamos a hablar un poco más de la actividad productiva del sector, a raíz de todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y hablamos con eso nos referimos a muchos factores, ¿no? Sea el tema de la incertidumbre política, sea la aparición de dos decretos como los que acabamos de mencionar, entre otros. ¿Cuáles son las proyecciones que tienen actualmente de crecimiento para la industria, para la manufactura, A para ver, este año? la manufactura no primaria está creciendo respecto a la industria primaria, pero sin embargo hemos tenido algunos frenos y básicamente identificados por temas de inversión privada, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas tenemos de crecimiento general en nuestro país? Yo creo que al ritmo en que vamos, hablar de un 2.2 o 2.3% es más o menos cercano a lo que podría pasar. ¿Nos resignamos a ello? No. Creemos que el Perú todavía puede recuperar algunos puntos y llegar al 3, 3.2. Para esto, ¿qué se tiene que hacer? Pues dar señales claras como lo hablábamos al principio de la entrevista. Si las señales de cambio se dan en nuestro país, podemos aún recuperar una tasa de crecimiento más de acuerdo a nuestras necesidades. El ministro Kur en su reunión fue bien claro y dijo lo que nosotros lo venimos diciendo hace muchas reuniones, muchos foros, que si el Perú no crece por lo menos 5% en su PBI, no va a poder ni siquiera absorber a la nueva masa laboral para este año, ¿no? Este año se estima que más o menos unos 300.000 puestos de trabajo nuevos necesitaríamos crear para toda esa población que se incorpora a la PA activa. Esto no podrá ser si no llegamos por lo menos al 5%. Este año no lo vamos a hacer.
qué va a pasar con el próximo año. Entonces, necesitamos crear condiciones para tener un crecimiento sostenido y eso es lo que hace falta en nuestro país. Desperdiciamos grandes oportunidades, mi estimado. Este año pudo haber sido un año para crecer al 6%, como lo está haciendo Colombia. ¿Eh? Colombia este año va a crecer al 6%. El Perú pudo hacerlo gracias a los precios de los minerales. Los minerales estuvieron muy altos y debimos haber aprovechado esa oportunidad. Pero ¿qué hicimos? Al contrario, ¿no es cierto? Desaprovechamos la oportunidad y tuvimos a la primera empresa minera peruana parada casi 60 días. Eso no puede pasar en un país que quiere desarrollarse y quiere salir del subdesarrollo y entrar a este club de países, ¿no es cierto?, del primer mundo, la OCDE. Entonces necesitamos reenfocar nuestras prioridades para que la economía crezca nuevamente y regrese al camino que hace bastante tiempo hemos dejado. Muy puntualmente, señor Salazar, eh, ¿cuál es la proyección de crecimiento que tiene la SNI para este año para la manufactura? Mire, nosotros deberíamos estar alrededor de entre el 5 y 6% de crecimiento de manufactura. Esto para tratar de incrementar un poco el PBI manufactura, que el año pasado cerró en 13% del PBI. Nosotros esperamos que este año podamos incrementar un punto más de esa participación del PBI manufactura en el PBI nacional. Y tenemos una proyección interesante con nuestro libro Perú Regiones al 2031, en el que si todas las acciones, nosotros estamos proponiendo como 620 actividades o iniciativas para desarrollar la economía y la inversión productiva en las regiones. Si esto se diera, tenemos un cálculo que podríamos llegar al 2031 con un crecimiento de la industria manufacturera en un 18% del PBI nacional. Algo que lo tuvimos ya hace mucho tiempo, en los años 70. O sea, podríamos recuperar ese espacio, pero se requiere inversión productiva. Eso es lo que necesitamos apuntar, ¿no? Ujú. ¿Y qué regiones, por cierto, ya que usted lo menciona ahora, qué regiones son las que se muestran más dinámicas, las que tienen más dinamismo a nivel del sector, a nivel de la industria en el Perú, y cuáles son las que están más rezagadas? Correcto, hablemos de macroregiones para hablar más en contexto general. La macroregión norte es una macroregión que tiene muchas potencialidades, bueno, como todas, pero que está haciendo manufactura, aunque todavía por desarrollarla más, pero ya tiene alguna actividad. En tercer lugar, más que, o sea, aparte de Lima, ¿no? Viene la macroregión sur, que también tiene un movimiento, una dinámica industrial interesante. En un cuarto lugar vendría la macroregión centro y la que está muy, muy relegada y de lejos es la macroregión oriente, que toda la macroregión oriente en conjunto llegan solo al 2% del PBI manufactura. Ujú. Bien, finalmente, como último detalle, quisiera que nos mencione cuál es la expectativa de generación de empleo para este año a nivel de la industria y si es que está en un nivel pues superior, igual o inferior al de 2021 y al de 2019 también. El crecimiento del empleo formal en la industria, que es el campo que nosotros manejamos, este año no tenemos mucho optimismo. Creemos que podríamos llegar a una misma, a un mismo PEA ocupada formal de la manufactura. Sin embargo, todo esto va a ir en función y en relación a las actividades que este gobierno necesita implementar. Necesitamos señales. Yo trato de ser muy optimista y ayer hemos estado, por ejemplo, en Huancayo hablando con todos los emprendedores y los empresarios de la macro región centro, presentando nuestra propuesta de la macro región centro, y le decía eso, los empresarios no podemos perder el optimismo. Yo sé que estamos en un contexto muy complicado, tenemos un gobierno muy complicado y los números no nos ayudan. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir hablando de inversión, porque más allá de este gobierno está nuestro país y nosotros debemos seguir invirtiendo. Pero a ver, hagamos muestras, tanto gobierno como privados, que esto se puede dar. Nosotros vamos a hacer lo posible por continuar invirtiendo, pero que nos den un poco de clima estable para que esto realmente tenga frutos, ¿no? Ujú. Para terminar y redondear Si me lo que me dice, permite, dígame, sí, dígame. sí, solamente para redondear lo que me dice sobre la inversión del sector, del sector industrial.
este año va a verse estancada justamente por todo lo que está sucediendo, o en realidad va a haber un crecimiento pues relativamente débil, porque la proyección en general para la inversión privada es que va a estar en cero, en el mejor de los casos. Sí, nosotros estamos estimando bajo la foto de hoy, ¿ah? Ojalá que mañana tengamos algo bueno que haga cambiar, pero la foto de hoy nos dice que podemos cerrar en -3%. Eso es una muy mala noticia para el país. Respecto al año anterior, ¿verdad? Exacto, exacto. Y en cuanto al empleo, ¿se estaría en 0% respecto a 2019 o 2021? Estaríamos en posición similar al 2019. Bien, le agradezco mucho por sus precisiones y por su tiempo. Muchas gracias. Si me permite, muy breve, hablarles sobre un proyecto que estamos desarrollando, implementando en la Sociedad Nacional de Industria, que lo vamos a lanzar a fines de este mes, que se llama Alimenta Perú. Alimenta Perú es un programa donde estamos juntándonos la iglesia a través de Cáritas, la academia a través de la Universidad del Pacífico y nosotros para llevar no solamente ayuda social a las ollas comunes, sino a darle sostenibilidad. Queremos que en un año generarles un programa de capacitaciones, ¿no es cierto?, de generarles un modelo de negocio para que ellos puedan, a lo largo de un año, ser autosostenibles. Este es un compromiso que hemos asumido en la sociedad y que ya lo venimos trabajando y le daremos la fecha de lanzamiento. ¿Ya está por lanzarse, me dice, o están prácticamente Y sobre la marcha? no, ya estamos trabajando en ello y el plan piloto lo estamos haciendo en San Juan del Lurigancho y lo más probable es que el 26, 27 de este mes estemos lanzándolo como programa inicial, ¿no? Perfecto. Bien, le agradecemos mucho por ese detalle y esperemos pues que el programa vaya bien en beneficio de las personas pues que están siendo comprendidas en ese mismo. Así es, como en algún momento en la crisis sanitaria la Sociedad Nacional de Industria se puso al frente con Respira Perú, hoy, cuando hay hambre, cuando hay muchos problemas en nuestra sociedad, también queremos hacernos presente con el programa Alimenta Perú. Perfecto, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.